El tema de hoy es el líder espiritual en el hogar. Para ser un líder espiritual en el hogar, se requiere cultivar una relación íntima con Dios, modelar el amor, la humildad y guiar a la familia en la fe a través del ejemplo y la enseñanza. Bienvenidos a una tarde con Dios. Como padres, creo que todos hemos cometido errores, pero muchos han luchado para corregir sus errores, pero otros no. La excusa que ponen, dicen, es que no nacimos con un manual para ser padres. Y la realidad es que sí tenemos un manual, en la Biblia. En ella encontramos todo lo que debemos aprender para vivir sin tantos errores. Y cuando buscas en la Biblia, vas a encontrar que Dios nos dejó reglas para la familia y una gran responsabilidad a nosotros como padres. Efesios 5, versículo 21 al 33 dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como padres, Dios nos pone como cabeza del hogar, pero está claro que muchos no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Yo también me cuento, porque aunque hago muchas cosas que a mis ojos son buenas, todavía me falta. El papel de padre no es fácil. No podemos ser solo proveedores. Nuestros hijos necesitan amor, atención y cuidado, así como nuestras esposas también. Como cabeza del hogar, debemos ser líderes de nuestro hogar, tanto en lo natural como en lo espiritual, enseñándoles a nuestros hijos buenos principios y guiarlos en el camino de Dios. Dios nos ha encargado una familia, y un día nos pedirá cuentas. ¿Qué hiciste con la familia que te di? En muchos hogares es la mujer el líder familiar y espiritual. Mis respetos para esas mujeres, valientes. Algunas tienen que hacerlo porque son viudas o divorciadas.
pero otras porque el esposo no asume su responsabilidad del mandato de Dios. Yo creo que la mujer es más sensible a la voz de Dios. Si se dan cuenta, en las iglesias, la mayoría son mujeres y muchos tienen sus esposos. Pero ¿dónde están los esposos? Si les preguntas, te dirán, está haciendo una carne asada. Otra dirá, se fue a ver el partido de fútbol. Otra dirá, está en el parque tomándose un trío de cerveza. Están ocupados en tantas cosas que se olvidan de Dios o no quieren asumir el papel que les corresponde. Podemos hacer muchas cosas, pero debemos poner a Dios primero. Pero muchos quieren evadir la responsabilidad de ser líderes espirituales en el hogar. Dios nos ha encomendado esa responsabilidad y no nos queda de otra. Desde el principio Dios le dio el primer lugar al hombre. Formó al hombre y se llamó Adán. Después hizo a la mujer y se llamó Eva. Pero no la formó del hombro para que no se le subiera a la cabeza, ni la formó del pie para que no la pisoteara, sino que la formó de una costilla para que siempre caminara a su lado. Bueno, la palabra de Dios dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por eso formó a la mujer, para que fuera una ayuda idónea para el hombre. Pero hay muchos que dicen, mujer, tú hazte cargo de la familia y yo trabajo para que no les falte nada. Eso es bueno, pero recordemos que Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Así que no podemos solo ser proveedores de alimento físico, sino también espiritual. Por eso Dios quiere que tomemos nuestra responsabilidad de ser líderes espirituales del hogar. También tomemos en cuenta que muchas mujeres trabajan y no podemos dejarle toda la carga de la familia y quehaceres del hogar, ni de lo espiritual. También no porque sean mujeres les digamos que tienen que permanecer calladas en las decisiones del hogar o de la familia. A veces la opinión de la mujer es mejor que la del hombre. No tenemos derecho para someterlas solo porque son mujeres. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. O sea que los problemas y decisiones en el hogar deben dialogarse mutuamente. Y en el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. El 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Pero el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Dios nos manda a ser cabeza del hogar y nos manda ser líderes espirituales del hogar y nos manda amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas e hijos y a nuestros padres y al prójimo. Y hay muchos mandatos de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos hemos cumplido? No hemos acatado las órdenes de Dios. Por eso el mundo está de cabeza. El diablo está ganando la batalla. Nosotros que como padres deberíamos ser líderes, familiares y espirituales, el enemigo nos tiene entretenidos, aletargados, ciegos y sordos, para que no cumplamos con nuestras responsabilidades. Sabe que mientras estemos así, divididos, no mostramos ninguna amenaza para él. Hay tantas familias divididas. El diablo está destruyendo tantos niños a temprana edad, llevándolos a la drogadicción
porque quieren minimizar su dolor, su tristeza de sentir que sus padres no los quieren. Hay niños que nunca han recibido un abrazo de sus padres, ni un consejo, ni atención. Muchos porque están ocupados en sus trabajos y quehaceres. Otros porque no les nace. Los hijos son una bendición de Dios. Él nos los presta y nos pide que los amemos, los cuidemos y los guiemos por el buen camino. Por eso nos pide que nos levantemos como líderes espirituales para enseñarles también la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9 dice: Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amemos a nuestros hijos. Amarlos no es darles todo en la vida, ni solo sustentarlos. También es guiarlos y disciplinarlos. Hebreos 12, versículos 6 al 7 dice: Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Debemos darles educación y corrección a nuestros hijos. No le dejemos toda la carga a la esposa y no culpemos a los maestros de que nuestros hijos son rebeldes o mal educados. Nosotros como padres somos los responsables de ellos. En Efesios 5:25 Dios nos pide que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿por qué hay tanto maltrato, tanto abuso, tanto divorcio? Porque no han entendido la palabra. Primera de Pedro 3, versículo 7 dice: Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra de Dios también le dice a la mujer cómo debe comportarse, pero ahora nos toca la piedra a nosotros como padres. Muchos de nosotros estamos fuera de lugar, creyendo que todo está bien. Yo mismo pensaba que todo estaba bien, pero cuando buscas en las Escrituras y miras las ordenanzas de Dios, te darás cuenta que no estamos haciendo lo que Dios manda, y eso se llama desobediencia y pecado. Muchos desobedecen inconscientemente, pero muchos desobedecen conscientemente. Ser un líder espiritual en el hogar para muchos es aburrido, para otros es pérdida de tiempo. Para muchos es más importante mirar sus redes sociales o el TikTok que buscar cómo ser un líder espiritual. Dios un día nos pedirá cuentas de la familia que nos prestó. ¿Qué vamos a responder? Es que no tuve tiempo. Es que yo no sabía cómo guiarlos. No vamos a tener excusas. La palabra de Dios no solo está en las iglesias, no solo está escrito en el libro sagrado, está en el internet y en diferentes idiomas. No importa el idioma que hables, allí está. Un líder espiritual, mínimo el domingo, les dice a sus hijos y a su esposa: prepárense porque vamos a la iglesia. Si no se puede, entonces les puede decir:
Vamos a leer unos versículos de la Biblia aquí en la mesa, todos juntos. Un líder espiritual le dice a su familia: vengan, vamos a hacer oración para dar gracias a Dios por lo que nos ha dado y orar por los demás. Ya lo dice su palabra, que oremos unos por otros. Un líder espiritual les enseña a sus hijos el temor de Dios y los guía en su camino. Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Como cabeza del hogar, como líderes, no debemos infundir miedo como si fuéramos dictadores. Todo se hace con amor y respeto. Los niños son buenos imitadores. Si te miran leyendo la Biblia, ellos también lo harán. Si te miran orando, también lo harán. Así que un buen líder espiritual en el hogar, más que con palabras, enseña también con el ejemplo. Cuando obedecemos a Dios, nos beneficiamos a nosotros mismos y lo honramos, así como cuando nuestros hijos son obedientes y educados y responsables, nos honran a nosotros. Nos sentimos orgullosos de ellos, ¿verdad? Asimismo, Dios estará orgulloso de nosotros si cumplimos con su mandato de ser líderes obedientes y responsables. Que no nos pase lo que a Elí. Era un sumo sacerdote que nunca corrigió a sus hijos. Primera de Samuel 3, versículo 13 dice: ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. También nuestros hijos tienen órdenes de parte de Dios. Efesios 6, versículo 1 al 3 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Hay demasiados hijos que ya no honran a sus padres. Todavía ni caminan y ya dominan a sus padres. Si no les dan el celular, no paran de llorar. Y por tal de que no lloren, les dan el celular o la tableta. Y ahí está el niño, distorsionando su cerebro, dañándose la vista y creando autoridad, deshonrando a sus padres. ¿Y quién es culpable? Nosotros como padres. Somos irresponsables. Y luego viene el castigo a nuestra casa, como la de Elí. Dios nos ha dejado todas esas leyes y preceptos y mandamientos porque nos ama, no porque quiera beneficiarse de nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Necesitamos nosotros todo de Él. Somos los únicos beneficiados. No te imaginas cuánto Dios nos ama, que nos da sus mandamientos para nuestro propio bien. Pero todo requiere valentía y esfuerzo. Necesitamos pedirle valentía y esfuerzo a Dios para poder ser un líder espiritual en el hogar, de acuerdo a su voluntad. Si queremos ser exitosos en este rol, siempre tenemos que buscar su consejo, ya sea en la Biblia o en oración. Y cuando tomemos decisiones en el hogar, no actuemos como necios, creyendo que todo lo sabemos. Discutamos las decisiones juntos. Si queremos que nuestras esposas nos honren, necesitamos honrarlas a ellas también. La palabra dice que son carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos.
y que somos un solo cuerpo. Seamos obedientes al Señor. Dios diseñó la familia y Él mejor que nadie sabe cómo funciona. No debemos dejar que el diablo siga desuniendo a la familia y destruyéndola. Levantémonos como soldados de Cristo, como guerreros valientes, asumiendo las responsabilidades que nos hemos conseguido, porque somos nosotros los que nos metimos en este rollo. El matrimonio no es un juego. La familia es una responsabilidad muy grande y nosotros hemos decidido formarla. Así que también decidamos tomar nuestro papel, nuestro rol, y aceptemos todo lo que Dios nos manda para tener una familia conforme al diseño de Dios, amando a nuestra esposa, a nuestros hijos, cuidándolos, guiándolos, escuchándolos cuando tienen preguntas, enseñándoles las Escrituras y a depender de Dios, y dándoles el ejemplo cómo debe comportarse un líder espiritual en el hogar. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Ser líder no significa dominar la situación. Significa empoderar a las personas para que hagan lo que no hubieran imaginado posible.